Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Uno de los misterios más grandes de la saga desde los tiempos de George Lucas es cómo rayos el elegido de la fuerza, Anakin Skywalker, tras su redención en el regreso del Jedi, logró convertirse en un fantasma eterno en tan poco tiempo para revelarse así en frente de su hijo Luke. No obstante, Masters, el más reciente contenido del canon actual, celebrando los 40 años del estreno del regreso del Jedi en la novela desde un cierto punto de vista, ahí nos revela una emotiva historia que es oro puro en relación a cómo Anakin logró volverse un fantasma tras su muerte, estando en un limbo de la fuerza. Y todo claro en parte por la intervención de Obi-Wan Kenobi, su antiguo mentor, en una última lección. From a certain point of view. A certain point of view? Y justo esto se explica en la historia Hermandad escrita por Mike Chen dentro de esa novela del regreso del Jedi, donde vemos cómo Anakin en realidad se arrepiente de todo lo que hizo antes como Vader, pero también veríamos cómo Anakin volvería a la luz segundos tras expirar al lado de su hijo Luke en la Estrella de la Muerte, estando primero en una especie de limbo, y ahí comenzaría a recordar primero a su mentor Qui-Gon Jinn y después a su madre Shmi Skywalker, al igual claro que su amada Padme Amidala, inclusive también a su padawan Ahsoka Tano, escuchando claramente mediante la fuerza diversos ecos del pasado remoto que estos cuatro actores habían dicho alguna vez sobre él en el pasado. El punto, Masters, es que Anakin, tras ver todo esto, estando en el limbo de la fuerza, o un vacío que menciona así textualmente la novela, ahí pues el elegido pensaría también en su mentor Obi-Wan Kenobi, la última persona que lo llamó en vida como su amigo aquel terrible día en Mustafar. You were my brother, Anakin. Y sería esto, Masters, lo que provocaría un interesante efecto en la conciencia que quedaba de Skywalker para renacer como un fantasma, el cual un fragmento de la novela desde un cierto punto de vista del regreso del Jedi nos narra lo que pasaría con Anakin negándose a morir del todo y con un Obi-Wan manifestándose ante él en este campo, el cual el fragmento de la novela nos dice lo siguiente. Anakin se negaba a aceptar que las cosas concluyeran así y esta historia de destrucción y esta vida de dolor. Creció una determinación en él, una intensidad dispuesta a superar todo lo que se interpusiera en su camino. Anakin no moriría, no podía. Había cometido una galaxia de errores y dependía de él, del elegido, el héroe sin miedo, el chico con el corazón de dragón solar. Él lo enmendaría y haría justicia al dolor que había desatado. Anakin. Una voz, pero esta era diferente. Claramente no era un espectro del pasado. Esto no vino con recuerdos o visiones de cosas pasadas. Por el contrario, era como si las palabras le susurraran directamente al oído. Como si no fuera un fantasma perdido en los océanos de la fuerza, sino que estuviera entero en cuerpo y espíritu como lo estuvo una vez un poderoso caballero Jedi. Listo pues para el combate con el sable de luz desenvainado y una postura amplia, enfrentándose a docenas de droides de batalla sin una sola preocupación. De hecho, se sentía igual que antes, pero distinto, porque esto llegó justo ahora. Anakin. Esa voz, Obi-Wan dijo, o tal vez pensó, de algún modo se comunicaba más allá del plano de la existencia. La última vez que dijo ese nombre vino con furia, culpa y arrogancia, y ahora una súplica. Sigues intentando ser el héroe, dijo Obi-Wan, seguido de una risita cálida con la gracia y la sabiduría de la edad. Aquí no hay ninguna holonet que te convierta en un chico de póster. No soy un héroe, he hecho cosas terribles. He causado sufrimiento en todos los rincones de la galaxia. Anakin sintió Mustafar, el fuego en sus pulmones y las quemaduras en su piel y la cara rota de Obi-Wan, mirándolos mientras la ceniza se arremolinaba a su alrededor. Te he fallado, te he arrebatado toda la galaxia y a los Jedi. En ese momento Obi-Wan lo había llamado hermano y le declaró su amor. Y Anakin solo había gruñido en respuesta a una furia apoderándose de lo que quedaba de su cuerpo. Obi-Wan dijo en voz baja, como si los dos hombres pudieran haber estado compartiendo una comida rápida en el refectorio del templo Jedi o sentados en una mesa incómodamente pequeña en un transporte chirriante. Hay algo que nunca te he contado. Hay muchas cosas que nos guardamos a lo largo de la vida. Esas elecciones no son la suma de lo que somos. Siempre con sabiduría, y a veces Anakin incluso la escuchaba. Cuando enterramos a mi madre en Tatooine,
y de repente ahí estaba, cayendo de rodillas. El intenso calor del sol dual en su nuca, la arena entre los dedos de su mano derecha de carne y hueso, nacida de Shmi Skywalker, una poco antes de ser sustituida por el primer miembro cibernético de su vida. Juré que sería lo bastante poderoso para salvar a la gente, y en lugar de eso hice lo contrario, esparcí fuego y dolor a cualquiera en mi camino. Anakin, una persona sola no puede incendiar una galaxia o una república. Ellos existían y sin embargo no existían, sin forma y separados, y aún así uno con la fuerza. De algún modo sintió la mano de Obi-Wan en su hombro, tan real como lo había sido muchas veces cuando Anakin era un niño solitario, o cuando era un descarado Padawan, cuando eran iguales. Una persona puede tirar de una cuerda, una persona puede encender una chispa. Sin embargo, todas las piezas se mueven en su lugar por sí solas. Años y años compuestos, una mala elección seguida de una buena elección seguida de un error bien intencionado. La voluntad de la galaxia o de la gente es diferente a la voluntad de la fuerza. Sus intenciones, sus acciones y las de aquellos que se alimentaron con ellos es un colectivo. No está preordenado y no lo marca un solo individuo, Anakin. Tú no cargas con la culpa de la galaxia solo por tus propias elecciones. Pero yo solo tomé esas decisiones arrodillándome ante el lado oscuro al asaltar el templo o luchar contra ti. Las tomaste, eso te pertenece, diría Obi-Wan, aunque su tono aquí tenía sorprendentemente poco juicio a pesar de sus palabras. Pero también hay algo más, un momento que llevó a consecuencias inmensas. Obi-Wan, Anakin, te he pedido muchas veces que tengas paciencia y escucha. Esa risa vino de nuevo, un sonido tan familiar y a la vez diferente. Un cambio que solo la sabiduría y la edad podían traer. Tengo un último desafío para ti. ¿Confías en mí? Era Obi-Wan negociando su camino incluso a través del extraño e interminable vacío de la fuerza. Por supuesto que lo haría y por supuesto que Anakin escucharía. Al fin y al cabo así eran ellos quienes siempre serían. Kenobi y Skywalker, Skywalker y Kenobi. Porque aunque Anakin rara vez lo admitiera, Obi-Wan a menudo tenía razón. Una repentina luz se abrió paso a través de la nada, un rayo solitario atravesando la oscuridad, luego otro y otro, tantos que el velo del vacío empezó a dar paso a algo físico, algo real. Excepto que la transformación iba más allá del espacio que lo rodeaba, llegaba hasta él mismo y lo llevaba a un lugar nuevo. Árboles y capas de árboles, un bosque denso donde las siluetas se confundían con la oscuridad de la noche. En lo alto, los restos ardientes de la Estrella de la Muerte aún permanecían, como estelas humeantes que se extendían hacia abajo. Llegó otra racha y no era el descenso gradual de escombros lloviendo de la atmósfera, sino un repentino borrón azotado de lado a lado, X-Wings. No venían disparando ráfagas rojo-anaranjadas ni torpedos de protones incandescentes. En su lugar estallaron colores brillantes, destellos festivos que iluminaban el cielo, y con ello una estridente ovación, voces de todo tipo que se mezclaban en una alegría frenética que trascendía los idiomas. Bajo los fuegos artificiales se extendía un paisaje con tantos destellos de luz al resplandor natural de las llamas. Alrededor de cada uno de ellos las siluetas se movían en celebración, el júbilo de la galaxia capturado en una sola mirada. Sin embargo, un resplandor destacaba más que los demás, no solo por su tamaño, sino también por su forma. Mientras la alegría rodeaba a la mayoría de los fuegos, este en particular tenía un estoico observador solitario. Anakin reconoció el casco de la pira. Más importante aún, Anakin reconoció al hombre enfrente de él. Esto no era un exorcismo ni una purga. No marcaba el exterminio de Darth Vader, señor oscuro de los Sith y arma del Imperio Galáctico. No. Este momento fue todo lo contrario. Aquí Luke Skywalker hizo lo impensable. Luke había mirado directamente al dolor y la rabia de Anakin Skywalker y de alguna manera logró ver más allá del todo. Ahora estaba solo, un hijo ofreciéndole compasión a su padre caído. Cuando te llamó, respondiste, dijo Obi-Wan. Le elegiste a él antes que al emperador. Elegiste la empatía sobre el poder. Elegiste un futuro para la galaxia, romper el dominio de los Sith. Elegiste traer el equilibrio. Anakin observó.
el calor de las llamas consumiendo la tecnología que había mantenido su cuerpo roto durante tantos años. Luke también lo observaba con arrugas afiladas en el rostro. ¿En qué estaría pensando? No solo en la galaxia a punto de cambiar, sino en el legado que se consumía enfrente de él. Es un líder, dijo Obi-Wan. Es tanto el presente como el futuro. La afirmación fue tan definitiva, palabras elegidas con precisión por alguien que sabía esgrimirlas como armas. El futuro con tantos riesgos conocidos y desconocidos, el tipo de riesgos que solían mantener a Anakin despierto por la noche, con la mente desbocada buscando formas de resolver cada problema. Y el presente, lo único que Anakin siempre parecía pasar por alto en sus preocupaciones. ¿Lo ves?, dijo Obi-Wan, aunque la gravedad de sus palabras pronto cambió a un tono más juguetón. Has tardado toda una vida en llegar, desde tus días en Tatooine hasta tu vida en el Templo Jedi y todo lo demás. Pero ahora estás aquí, esta es tu lección final. Durante tanto tiempo, Anakin Skywalker había sido el que simplemente encontraría el camino, ya sea en una meta elevada o en una idea tan pintoresca. Y Anakin observó cómo Luke se apartaba del montículo en llamas que contenía la armadura de Darth Vader y el cuerpo de Anakin Skywalker. Se movía con determinación, pero no era un paseo de arrepentimiento o luto. Luke se dirigía al siguiente paso, a sus amigos. El apuesto hombre con capa que bailaba al ritmo de especies nativas de Endor. O el Capitán Solo, la persona a la que Anakin había torturado y congelado, estrechando manos y abrazando a un compatriota tras otro. R2-D2, el droide que sirvió con tanta lealtad tanto a Padme como a Anakin, y ahora era uno de los confidentes más cercanos de Luke. O C-3PO, el mismo droide que construyó en una fría casucha de Tatooine. Y Leia, una mujer valiente y audaz, con un rostro que era una mezcla perfecta de sus padres, no solo en su estructura, sino también en la fiereza de sus ojos y la sabiduría de su sonrisa. Anakin ya no necesitaba encontrar un camino, otros ya lo habían hecho, y confiaban el uno en el otro en un vínculo tan claro que tenía todo el sentido que derrotaran al emperador y su arma destructora de planetas, no porque fueran un grupo variopinto de pilotos, contrabandistas y soñadores, sino porque eran este grupo en particular. Anakin vio cómo Luke abrazaba a su hermana y mientras lo hacía comprendió el mensaje que tantas veces había dicho tanta gente. Obi-Wan, Yoda, Ahsoka, su madre o Padme, todos le instaron a su manera. Al final era lo único que Anakin necesitaba hacer. Son lo mejor de los dos, dijo Obi-Wan. Y como si estuvieran uno al lado del otro, Anakin se volvió instintivamente hacia Obi-Wan, un movimiento que le sorprendió dado a que solo existían en la fuerza. Pero lo que más le sorprendió fue lo que vio frente a él. Su amigo, su sonrisa irónica familiar bajo la barba. No un cuerpo completamente formado, sino un resplandor transparente del anciano con túnica Jedi abatido en la estrella de la muerte. Obi-Wan sonrió arqueando una ceja mientras observaba a Anakin. Eso es nuevo, comentó. Anakin bajó la mirada y el hecho de que existiera en el mismo resplandor brillante que Obi-Wan no le sorprendió. Se quedó allí de pie, con el cuerpo reformado y el peso de los pies sobre la tierra, firme ahí en el santuario lunar. Pero aún más extraño y lo que debió de llamar la atención de Obi-Wan era lo que cubría a sus miembros restaurados. Al igual que Obi-Wan, Anakin existía en la fuerza vistiendo un atuendo Jedi. Y no era la túnica oscura que llevaba cuando luchó contra el Conde Dooku o cuando entró sigilosamente en los aposentos de Padme, sino túnicas Jedi más ligeras y tradicionales, como las que llevaban tantos maestros de la Orden Jedi como Yoda, Mace Windu o Ki-Adi-Mundi, y por supuesto Obi-Wan. Estoy tan sorprendido como tú, dijo Anakin mirándolas de nuevo. Yo no las elegí, yo no elegí nada de esto. Obi-Wan ladeó la cabeza y se acarició la barba con la mano. Bueno, entonces, viejo amigo, tal vez esas te eligieron a ti. Ambos hombres levantaron la vista para ver a Luke Skywalker con la boca curvada en una sonrisa pesada, como si pudiera oír esta conversación. Una broma fraternal que Luke debió disfrutar con tantos de sus camaradas rebeldes. Anakin miró a su hijo a los ojos, reconociendo que ahora las cosas eran distintas. Las cosas estaban mejor y mejorarían. Anakin bajó la mirada una vez más y cuando miró al frente vio que ella llegaba. Allí estaba Leia Organa rodeando a su hermano con los brazos mientras unas mejillas brillantes enmarcaban una amplia sonrisa, pero con un brillo familiar en los ojos. Anakin lo reconoció enseguida. Leia, al igual que su madre, ya estaba planeando el duro trabajo que le esperaba. El suyo será un largo viaje, dijo Obi-Wan.
Audaz es su futuro. Llegó una nueva voz, una que Anakin no había escuchado en casi 2 décadas. Pero incierto. Maestro Yoda. Anakin no preguntó cómo ni por qué, simplemente existía en este tiempo y espacio, dejando que solo un pequeño pensamiento se preguntara si Qui-Gon Jinn también perduraba aquí. Probablemente, Qui-Gon nunca estaba lejos de él, solo que no lo reconocía hasta ahora. Hermano y hermana se alejaron, dejando a Anakin con sus pensamientos, un extraño y desconocido consuelo ante la naturaleza misma de la aceptación de todas las cosas. ¿Nos vio?, preguntó Anakin a su antiguo maestro. La barbilla de Obi-Wan se inclinó rápidamente con un movimiento de cabeza. ¿Y ella? Ha dado sus primeros pasos, pero lo que haga en su viaje es su elección. Leia tiene muchos dones más allá de la fuerza. Anakin sintió que su corazón volvía a rugir, un rugido tan ardiente que lo llamaba a hacer más, pero lo moderó, firme en su resolución. Luke y Leia, los hijos de Anakin Skywalker y Padme Amidala, sobrevivirían y crecerían más allá del legado de sus padres, con fuerzas y pasiones equilibradas tanto por la experiencia de la Guerra Civil Galáctica como por el apoyo de sus más allegados. Tengo fe en ellos, dijo finalmente Anakin, como si esa frase abriera el universo. El bosque empezó a desaparecer de su vista, la sensación de su cuerpo se disolvió en la fuerza y lo dejó con una única comprensión, una idea para la eternidad tan simple y tan profunda. En ese momento eligió lo único que necesitaba, solo necesitó un último empujón de Obi-Wan para llegar hasta aquí. Finalmente, Anakin Skywalker se dejó ir. Así que con este emotivo relato, Masters, podemos entender por fin cómo Anakin Skywalker, el elegido de la fuerza, gracias a la intervención de su mentor y su hermano Jedi, Obi-Wan Kenobi, dándole una última lección y recordando todo lo que había hecho hasta el punto de redimirse, que pudo por fin, poco después de morir, hacerse uno con la fuerza para ser siempre un fantasma eterno. Pero si también quieres ver cómo el fantasma de Anakin salvó a su hijo Luke cuando él encontró Exegol, esa historia de un tiempo después, Master, se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.